y empiezan a haber cambios en mi casa, donde realmente empiezo a reconocer que la felicidad sí hace parte del día a día. Bueno, hoy estoy grabando este video principalmente porque quiero contarles parte de mi historia, quiero contarles básicamente quién soy y por qué razón o cuáles fueron los motivos que me llevaron a ser consteladora familiar. Bueno, empecemos con quién soy. Soy una mujer de 46 años. Soy una mujer casada con dos hijos, un adolescente y un niño pequeño. Soy una mujer que estudió Derecho como parte de la lealtad familiar, como parte de la lealtad del clan. Derecho, no sé, realmente la motivación inicial que tuve fue que quizá en el pueblo donde vivía, pues no había mucho conocimiento respecto de qué ser o de qué estudiar o de cuántas carreras había. Realmente en mi medio, el más reconocido era el abogado, el médico y el odontólogo. Y a mí la medicina definitivamente no va conmigo. Siento pánico por la sangre y por el dolor. Entonces como que la otra alternativa era ser abogado porque era un personaje reconocido, porque era un personaje que ayudaba, era un personaje al que acudían las personas. Y en algún momento dado, en una parte de mi vida, tuve un abuelito que adopté, que era abogado de mi papá y de mi mamá, y fue alguien muy especial para mí, o sea, fue como un abuelo para mí. Y creo que de ahí viene como mi admiración por los abogados. Y más adelante, cuando tuve que decidir que estaba en bachillerato, eh, también tenía dentro de mi misión de vida salir del pueblo y dije, bueno, yo quiero estudiar derecho. Y mi madre, que en el fondo era su querer y era su deseo escondido, si yo hubiera podido estudiar derecho, me da como legado a mí ser abogada. Y yo lo asumo, estudio derecho, me fascinó porque soy natamente estudiosa, me encanta, me apasiona la teoría, me apasiona el conocimiento, como tal lo asumí, me encantó, me fascinó como profesión teóricamente. Sin embargo, cuando llega la práctica, cuando termino mi carrera y llega la práctica, si bien es cierto, me encantaba ayudar a las personas y viví muchas veces en la práctica los conflictos de las personas desde el punto de vista material. Me gustó mucho la parte civil, la parte de familia y la parte comercial. Em, Sentía que había algo más que debía hacer, o sea, sentía que había algo que me faltaba allí. Desde el punto de vista jurídico, podía ver a las personas, podía entender su conflicto desde sus intereses económicos, desde sus intereses legítimos, eh, desde sus intereses comerciales y contractuales, pero sentía que había algo más dentro de ese conflicto y que a mí particularmente me gustaría o me hubiera gustado eh, ayudar. De hecho, terminaba eh, muchas veces aconsejando de manera terapéutica a las personas de cómo debían abordar emocional y psicológicamente estas circunstancias que los llevaban a estos conflictos. Y ahí empecé un poco a hilar el tema de, hay algo más que está detrás del conflicto. Y si bien es cierto, yo tenía un llamado en mi misión de colaborar con la reconciliación del conflicto, mmm, no era desde ese punto de vista material o egoico que hoy lo llamo, ¿no? El derecho lo he resumido yo en que es el conflicto de los egos, es el conflicto de la materialidad, es el conflicto de la dualidad, en que si no es tuyo, tiene que ser mío, en que la razón se la debo dar a alguien como un triunfo, en que, en que el contrato debe cumplirse de acuerdo con lo que escribimos o con lo que pactamos, independientemente de la justicia, independientemente del, del,
el reconocimiento. Si bien es cierto, la justicia hace parte de un valor del derecho, en la práctica está muy, muy, muy alejada de la verdadera justicia, de la verdadera justicia espiritual o de la verdadera justicia del merecimiento. Y a pesar de que nuestras leyes humanas han querido equilibrar un poco y hacer más fácil la convivencia de los ciudadanos desde el punto de vista físico, social y de orden de la conciencia social, yo sentía que había algo más allá que debíamos mirar y que debíamos ordenar. Y a través de la vida, a través de los años, a través de la experiencia, después de experiencias de desamor, después de experiencias de pérdidas, después de experiencias eh, de la muerte que nos llevan a conflictos de sucesiones, después de experiencias en materia de familia, de agresiones en las que tuve que ser apoderada, de ver papás, mamás, hijos enfrentados, cuestiones de custodias. Sentía yo que no, o sea, desde el ámbito jurídico, a pesar muchas veces de ganar un proceso, a pesar muchas veces de hacer actuaciones desde el punto de vista de la ley, justicia no era correspondida. Y a pesar de ganar un proceso, quedaban muchas heridas en el alma, quedaban muchas heridas en las familias, muchas roturas, que independientemente de, de la ganancia o el éxito del proceso, que era simplemente para el ego y para el orgullo, la familia quedaba rota, y que yo había contribuido muchas veces con esas circunstancias porque yo debía tomar un bando del lado que estaba apoderando. Y esta experiencia me enseñó muchísimo, muchísimo en que más allá del conflicto jurídico, más allá del conflicto que podemos abordar dentro de un proceso o dentro de un conflicto de egos, que aunque no lleguemos a un proceso, el conflicto emocional, el conflicto familiar, el conflicto laboral, el conflicto sucesoral, el conflicto psicológico, eh, es un desequilibrio de una armonía que no entendía yo de dónde salía. Y ahí empecé a indagar muchas cosas. De hecho, mi experiencia personal en la inarmonía de mi casa, en la inarmonía de mi relación con mi papá, especialmente, que fue el ser que más me causó, como dijera, no como lo dijera desde este momento, me causó aprendizaje porque tenía que entender esa relación que yo tenía y esos sentimientos que yo tenía hacia mi papá, que no eran los mejores, llenos de críticas, llenos de exigencia, llenos de reclamos, llenos de dolor. Eh, entonces, esas emociones que yo sentía hacia él me llevaron a indagar muchas cosas. Desde el punto de vista personal, me llevaron a una búsqueda de una paz interior. Me llevaron a la búsqueda de la felicidad, que de hecho yo pensaba que con ayudar a las personas a resolver sus conflictos jurídicos podía contribuir a la felicidad. Y me di cuenta que no siempre, si se sanaba, si se concluía más bien el proceso jurídico, no se sanaba el alma, no se sanaba la sensación y por el contrario quedaban muchos resquemores. Entonces, es todo esto lo que me lleva a la búsqueda, para qué el Estado, para qué de hecho me especialicé en Derecho Administrativo porque era buscando, papá Estado, ¿qué hace? Papá Estado, ¿para qué nos pone leyes? ¿Para qué nos pone una constitución? ¿Para qué nos pone tantas cosas? Y era entender que el fin último del Estado era la felicidad del ser. Y si era el fin último del Estado desde mi punto de vista profesional, ¿por qué no podía ser desde el punto de vista personal la felicidad? El último estado o el para qué de la vida. De hecho, fui docente universitaria también y recuerdo mucho que en mis clases, sea desde cualquier punto de vista, dictaba derecho laboral, dictaba derecho administrativo y varias materias, siempre terminaba con el mismo discurso a mis alumnos diciéndoles, ¿para qué? ¿Para qué quieres ser abogado? ¿Para qué quieres impartir leyes? ¿Para qué quieres desarrollar una profesión si no puedes ser feliz? Si buscas dentro de ese camino profesional la felicidad, será maravilloso. Terminé al final impartiendo ética jurídica, donde les daba todo un discurso del ser felices y de que todo lo demás
era un apoyo para ser felices, para conseguir ese camino a la felicidad. Y esa fue mi gran inquietud. ¿Cómo consigo la felicidad? ¿Cómo ubico la felicidad? ¿Por qué no me deja hacer feliz mis relaciones y mis circunstancias actuales? El ejercicio de mi profesión no me daba la felicidad. La familia que tenía no me sentía feliz, me sentía insatisfecha. Porque en el amor tampoco me iba tan bien, porque me llenaba de traiciones y porque sufría como mujer y porque muchas veces me sentía culpable por ser profesional, por ser inteligente, por ser autosuficiente y no necesitar de otro para sostener. ¿Por qué? Y todas estas preguntas me llevan a la religión, me llevan a la madurez. El tener dos hijos maestros, especialmente la primera, me hizo cuestionar y reevaluar muchas cosas de mi vida. Me vino a cambiar la vida. Yo le digo, tú viniste a cambiar y a revolucionar mi vida, mi forma de pensar. Y es como desde ahora, desde mi perspectiva de consteladora, es poder ver cada circunstancia como era un hilito tirando para llevarme a donde estoy hoy. Era un hilito reconociéndome en mi misión de vida, reconociéndome en mi entorno y reconociendo para qué estaban todas las circunstancias que estaba viviendo, para qué estaba viviendo el dolor con mi pareja, para qué estaba viviendo la traición, para qué estaba viviendo todas esas cosas que como mamá viví la insatisfacción de poder educar a mi hija de la forma estructurada y ordenada como yo quería que fuera, desde el punto de vista más exigente, más meticuloso y más programado que había, desde el punto de vista mental, cómo debe ser una mamá perfecta, cómo debe ser un hijo perfecto y encontrar que en la práctica ese cómo debe ser, porque acostumbrada a la ley dice que debe hacerse así, si no se hace así no es correcto. Entrar en el rol de mamá y de esposa, por supuesto que era muy difícil para mí entrar en el rol de querer encasillar a mi hija de 2, 3 años, como que era con las normas éticas, sociales, jurídicas, y darme cuenta que era un ser humano tan diferente a mí, tan diferente. Y empezar a personarme del rol, porque hubo un momento que dije, yo no tuve una hija para dejársela a mi mamá que la criara y yo seguir en este trote profesional. Y decidí cambiar mi vida y decidí hacerme cargo de ser mamá. Y en ese cargo de ser mamá, darme cuenta que no tenía ni la menor idea cómo educarla y empezar desde lo que sabía hacer, que era aprender, a leer muchos libros, mucha información, a ser mamá. Y empezar a darme cuenta que ese ser humano que estaba formando era tan diferente a mí y que me frustraba tanto el sentirla diferente y el que no hiciera o no lo hiciera con las herramientas y con la forma que yo consideraba correctas. Aprender a abrir mi mente para darle libertad, aprender a abrir mi mente para enseñarle y guiarla con amor y no con represión y con dictadura, es muy complejo. Y allí cuando me repliego de mi plano profesional a mi plano íntimo y a mi plano y a mi nuevo rol de mamá, pues me doy cuenta que también tengo un rol de esposa o dificultad. Entenderme y aceptarme como esposa. Entenderme y aceptarme como mujer en el rol femenino de madre y esposa. También fue una lucha muy grande en mi vida. También fue casi que enfrentarme a mí misma, un enfrentamiento conmigo en el cual decía yo, la mujer profesional, la que proyecta, la autosuficiente, verme aquí apocada, eh, tratando de cumplir un rol femenino, aprendiendo a cocinar porque no tenía ni la menor idea de cocinar, asumiendo roles de cambiar pañales, teteros, leches, donde en mi vida anterior y en mi vida profesional había dicho yo no quiero ser mamá, yo no me veo en una cocina, yo detesto cocinar, yo detesto hacer oficio en la casa porque eso va en contra de la profesionalidad. Y bueno, muchos estereotipos que tenía en mi cabeza era romperlos y romperlos no de una manera sencilla, suave y amorosa, sino pues yo creo que muchos de ustedes habrán tenido esas mismas quiebras y es que muchas veces la vida nos rompe en mil pedacitos para que al volvernos a armar podamos reconstruirnos y podamos ver en dónde estaba el error. Y por eso quizá nunca quedamos iguales, por eso quizá nunca quedamos, al unir los pedazos, tomamos formas diferentes, porque la vida ha tenido que quebrarnos para darnos cuenta que esa rigidez y ese molde quizá no era que nosotros necesitábamos. Entonces, a través de esa experiencia de reconocerme, después de reconocerme como mamá, reconocerme como llevar esa energía femenina, entró el tema de las constelaciones familiares y era reconocer a mi esposo, reconocer el lugar de mi esposo, reconocer que
había cosas que la naturaleza perfectamente están determinadas y que no las podemos cambiar. Y era aceptarme como mujer, aceptarme como portadora de la energía femenina y reconocer el lugar de la energía masculina que yo había elegido. Reconocer las heridas que podía tener con mi padre en mi relación con mi esposo. Y era también llegar a una conciliación en esta relación amorosa que en un momento dado se torna como una obligación, se torna como una rutina, que al final se vuelve tedioso. Y pensar en separarme también. Todo esto tiene un contexto sistémico porque también las mujeres de mi familia eh, tenían prohibido el amor. Y yo siempre que tenía una pelea con mi esposo, lo primero que pensaba es, yo me separo, yo me quiero separar. Y esta separación era asumir también el, no puedo romper un lugar para mis hijos, pero no me puedo quedar por obligación. Pero tenía una discordia con mi esposo realmente, una discordia de profesionalismo, una discordia de gerencia, una discordia de poder realmente. Y el poderme reconocer cuando entro a este mundo de las constelaciones y decir, me pongo en mi lugar, ocupo mi lugar de mujer, de mi energía femenina y reconozco a mi esposo como la autoridad, reconozco a mi esposo, la autoridad desde el vínculo, no desde la sumisión de la mujer, lo reconozco desde la igualdad y desde el amor infinito y ver cómo esto mágicamente cambia mis relaciones, cambia mi forma de verlo, cambia mi forma de amarlo y empiezo a amarlo de una manera diferente y empiezan a haber cambios en mi casa donde realmente empiezo a reconocer que la felicidad sí hace parte del día a día, que la felicidad hace parte de 18, 17 años de matrimonio y que puedo todavía sentir la emocionalidad de verlo, de tenerlo a mi lado, de reconocerlo y de convertirlo en el héroe que yo quería que fuera, ¿no? Y es reconocer también ese poder de mujer. Como mujer tenemos un poder impresionante, como mujer, como esposa, como mamá, como hijas. Pero esa feminidad nos da un poder infinito que desde nuestro lugar de mujeres y desde nuestro lugar femenino podemos hacerlo. Y como les digo, trabajando todas estas oscuridades en mí, todas estas, todas estas áreas o zonas erróneas, como le diría Gaia, logro llegar a este maravilloso proceso de transformación, a esta metamorfosis y logran salir en mí unas alas, que ha sido tanto el cambio maravilloso que me ha dado la vida, de mi perspectiva, de mi observación sobre las circunstancias, porque las circunstancias que, que debían estar en mi vida estuvieron, fueron dolorosas, no las puedo cambiar desde aquí, pero las puedo ver diferente, las puedo ver con los ojos del amor. Y ha sido un largo proceso de por lo menos 10, 12 años, no muchos más, mi hija tiene 18 años. Creo que han sido como 20 años porque la transformación empezó con eso, eh, de tratar de cambiar mi vida, de orientar o de reorientar mi vida hacia mi misión, hacia el sentido, hacia la felicidad, hacia el poder degustar y disfrutar cada segundo de la vida y poder dejar de entender que la felicidad no era un fin último allá al final del camino, cuando sea viejita, cuando tenga dinero, cuando cumpla con las expectativas, cuando mis hijos sean grandes, cuando pueda comprar una casa, cuando tenga un perro, cuando algún día en el futuro. Es entender que la felicidad es cada día, cada segundo y que es una decisión propia, es una decisión de que cada cosa que hago en este instante, en este segundo, me haga feliz y que así pueda, mm, sin juicios, sin prejuicios, sin expectativas muchas veces, andar en el día a día con la misión de ser feliz cada segundo. Bueno, pues ahí les conté un poquito de mi historia, de mi motivación para ser feliz. Hoy quiero ser inspiradora para muchas de las personas que me ven. Quiero enseñarles mi experiencia, quiero enseñarles mi método para poder lograr conciliar un poco esas dolores o esas dificultades, o esos problemas que consideramos están en nuestra vida. Pero es enseñarles a ponerse unos lentes especiales a través de las constelaciones familiares para poder reconocer, para poder ver, para poder honrar, para poder aceptar, pero principalmente para poder sanar esos dolores y poder ver esa oscuridad iluminada, poder llevar una lucecita a esa oscuridad y poder sentir
que cambie nuestra perspectiva, que cambie nuestra forma de ver. Y si cambia nuestra forma de ver, cambia nuestra forma de pensar. Y si cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra manera de hablar, pero principalmente cambia nuestra manera de sentir. Y eso inevitablemente va a hacer que cambie nuestro entorno, que cambie nuestra percepción en nuestro entorno y podamos tener una creación de un mundo más amoroso, más pacífico, más feliz, pero sobre todo más abundante. Gracias, quería contarles un poco de mí. Un abrazo infinito desde el alma y espero esto nos sirva. Gracias.